Muy buenas a todos. Me alegro de estar otra vez compartiendo de esta palabra de Dios que es algo tan hermoso, tan bello y sobre todo tan útil y práctico para nuestra propia vida. En torno a la oración, tenemos que pensar algo importante, y es que Jesucristo no es que esté lejos y que cuando nosotros es que le llamamos, cuando nos arrodillamos, cuando decimos Padre, entonces Él aparece. No, Él está continuamente delante de nosotros. Y esto hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta. Me ha parecido muy importante una reflexión de Esteban Roderman y que hace hincapié en este asunto. Comienza diciendo cuando Jesucristo se despide de sus seguidores con esa promesa sorprendente porque de alguna manera Él lo puede hacer, nosotros no. Dice así, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en Mateo 28:20. Habla de una presencia personal y constante, de un acompañamiento real en todos los lugares y todas las situaciones. Antes había ya anunciado algo parecido respecto a la oración de acuerdo, donde dice que si 2 o 3 se pusieran de acuerdo, yo allí estoy en medio de ellos. Fijaos bien, en medio de ellos, en Mateo 18:20. Se refiere a lo mismo cuando ya sabéis que Saulo va a perseguir a los cristianos y entonces Jesucristo se le aparece, ¿no? Y entonces le recrimina un poco lo que es esa persecución. Y en Hechos 9:4 encontramos esa pregunta que le hace. Le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y si te das cuenta, precisamente a él no lo estaba persiguiendo, sino estaba persiguiendo a personas. Pero él está diciendo, Jesús dice, ¿por qué me persigues a mí? En cada uno de ellos estás persiguiéndome a mí. Cada creyente que sufría esa persecución implacable de Saulo de Tarso contaba con la presencia misma de Jesús. La misma presencia de Jesús. Esa presencia que también cuando habla de cosas del futuro, en Mateo 25:40, dice que en ese servicio real y verdadero que hacemos al prójimo, a otras personas, dice que igual que eso que estás ahí haciendo, si se lo hicisteis a ellos, me lo hicisteis a mí. Es lo que está él diciendo, ¿no? Y también en Mateo 10:40 dice, el que a vosotros me recibe a mí. ¿Veis esa presencia innata e identificada que Jesucristo tiene con los suyos? Esto es lo que distingue pues a la fe cristiana de una ideología, No se trata de una lista de aspiraciones, sino de la presencia personal de un Salvador. El cristianismo también es mucho más que una disciplina. No se limita a un conjunto de prácticas autoimpuestas, como si de una dieta o de una tabla de ejercicio se tratase, sino es esa comunión, esa dulce comunión, esa verdadera relación de un amigo, de un padre, de un pastor, que realmente está allí. Y el cristiano no estamos lanzando nuestras oraciones al vacío, sino que éstas llegan a un oído dispuesto a prestar atención. No leemos nuestra Biblia en solitario, sino que gozamos la compañía de un expositor paciente a su lado. En este caso, el Espíritu Santo, el cual
dijo que iba a enviarlo y lo envió. ¿Cómo podemos contar con esa presencia en nuestra vida? ¿Cómo podemos sintonizar nuestro corazón en medio de nuestra actividad diaria, nuestra vida familiar, nuestros quehaceres laborales, nuestra comunión con los hermanos? ¿Cómo podemos? Hasta David, en el Antiguo Testamento, en el Salmo 139, versos 7 al 10, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Primero, en el Antiguo Testamento, vemos que a través de la columna de nube y luego de fuego, guía a Israel desde Egipto hasta la tierra de la promesa. Y luego, en el tabernáculo, en el templo, el Señor testifica de su presencia en medio de su pueblo. Los más espirituales en Israel, como ocurre en este caso, como ocurre, como digo, el rey David, saben que la estructura, lo que es el tabernáculo primero y luego el templo, eh, lo que estaba representado era el libre, amplio, profundo cuidado de Dios. Ese cuidado que se expresa tan maravillosamente en el Salmo 23, ese pastor que cuida de mí, ¿eh? El que me lleva a delicados pastos, que me pone en delicada hierba, etc. Como diría el profeta Isaías, no solamente en aquello que era loable y bendito, sino también en la aflicción. Dice el Isaías 63:9, dice: en toda angustia de ellos, él fue angustiado. Siempre ha habido esa identificación, la leemos en la palabra de Dios y no podemos decir que nosotros estemos exentos de ella. Cuando Jesucristo viene, entonces hay una dimensión nueva de la presencia del Señor con los suyos. ¿Por qué? Porque asume la naturaleza humana, la misma, entra de lleno en la naturaleza y vive como un hombre, sufre toda clase de necesidades, lucha con toda clase de tentación, soporta toda clase de incomprensión y en medio de ello cumple con la voluntad de Dios. Esto es importantísimo. Prospera en su vida interior. Lo vemos, dice que crecía tanto en estatura como en sabiduría con Dios y con los hombres. Así habla del crecimiento de Jesucristo hombre. Prospera, confía en su Padre, depende de la providencia. En su angustia recurre a su Padre por medio de la oración. Frente al rechazo sigue adelante haciendo el bien sin perder la perspectiva, sin dejarse dominar por el pánico, sin hundirse en la depresión. Cuando le tachan de impostor y blasfemo, encomienda la causa a Dios. Cuando los poderosos le acechan, atiende con amabilidad a los débiles. Cuando su familia toma por iluminado, él ministra a la familia de la fe. Cuando la multitud reclama de su ayuda, responde con paciencia, enseñando, sanando y luego avanzando a la aldea siguiente en busca de las personas perdidas y dejándonos un ejemplo a seguir. Después de la cruz y la resurrección, el cristiano sabe que cuenta con la presencia de uno que ha caminado en nuestros zapatos y conoce las experiencias más extremas de la vida y de la muerte. Al resucitar de la tumba, Jesucristo muestra la marca de los clavos en sus manos para afirmar que Él sigue siendo el mismo que antes, el mismo que estuvo caminando entre las multitudes. Por eso,
en Hebreos, en el capítulo 13, verso 8, el autor dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo. Ese mismo que está con nosotros. Que no es que acuda en la oración, es que está constantemente con nosotros. Por eso el que dice que estoy con vosotros no es un amigo cualquiera, es aquel que, que entiende, que se mantuvo fiel y que sigue transmitiendo ese amor de Dios, y da las fuerzas necesarias ante las situaciones que lo requieren en nuestra propia vida. Él fue el que hizo lo recto y nos lo adjudicó a nosotros. Además, por haber resucitado, Jesús ya no muere más, permanece presente en los suyos en cada época de la vida. Tenemos personas que han estado con nosotros, nuestros padres, aquellos que ya los hemos perdido y que se ocuparon de cuidarnos, pero ahora los hemos perdido. Pero Jesucristo vive para siempre. Él está con nosotros porque puede, gloria a Dios. Y por eso, desde la niñez, la juventud, el matrimonio, la paternidad, la ancianidad, incluso la muerte y sobre todo la muerte, ahí está. Él es quien comprende nuestra vida. Y luego, así, generación tras generación, ejerce en todos los lugares, se manifiesta en las iglesias locales, en cada fase de la vida comunitaria. Está pendiente de los suyos. Y, como dice la palabra, se fue para prepararnos lugar. Desde luego, qué privilegio tenemos. No nos sintamos solos. Él está con nosotros. Y en la oración, no tenemos que llamar a una puerta para que nos abran. Es que está abierta constantemente. Quiere decir, Él está con nosotros permanentemente, por medio de su Espíritu Santo. Que Dios nos dé sabiduría en todas estas cosas y la aumente para que nuestra vida sea llena de Él. Que Dios os bendiga.